Aviso, las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura, valores u opinión de la empresa o de la estación. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos sean otro sábado más a este espacio, donde hablamos, claro, humano y conciencia sobre la salud mental. Yo soy la psicóloga Jessica González, esto es Frecuencia Mental. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo bastante que seguramente muchos se sentirán identificados, que es el dejar todo para después o la procrastinación. Y es que hay algo bien curioso con la procrastinación, porque la mayoría de las personas saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero aún así no lo hacen. Y entonces empiezan las frases típicas como de que, pues lo voy a hacer al rato, o inicio mañana o el lunes. Primero voy a acomodar esto de aquí, o necesito tener más motivación, o el típico trabajo mejor bajo presión. Y de pronto empiezan a pasar horas, o días, o semanas. Y lo peor no es solo posponer las cosas, es todo lo que viene después. La culpa, la ansiedad, el estrés y esa sensación, la más importante, de que te estás fallando a ti mismo, de que te estás traicionando de alguna manera. Porque realmente procrastinar no se siente bien, se siente pesado. Y aquí es en donde quiero iniciar derribando un mito importante, y es que la procrastinación no siempre tiene que ver con ser flojos o con la flojera. De hecho, tiene mucho más que ver con nuestras emociones. Y bueno, pues vamos a explicar primero qué es un poquito la procrastinación. Procrastinar es retrasar una tarea aún sabiendo que hacerlo nos puede traer consecuencias negativas. O sea, no es simplemente descansar. Y tampoco es elegir conscientemente, hoy no puedo o no quiero hacerlo, sino más bien es que ese momento, es ir aplazando ese momento en donde sabes que tienes que iniciar ya, pero haces cualquier otra cosa menos lo que tienes que hacer. Y aquí es en donde viene algo interesante, porque tu cerebro no está evitando la tarea precisamente, sino está evitando cómo se siente hacer esa tarea. Porque muchas veces detrás de procrastinar hay ansiedad, hay miedo, hay presión, hay inseguridades, hay aburrimiento, saturación mental y perfeccionismo. Los vamos a explicar un poquito más adelante. Pero entonces nuestro cerebro busca alivio inmediato, y ahí es en donde vienen las distracciones, que pueden ser las redes sociales, el ponernos a limpiar algo, lo que sea, el contestar mensajes, ponernos a ver videos, dormir, comer o el scroll infinito, simplemente hacer una tarea que nos resulte menos incómoda. Y cualquier cosa que nos haga sentir de momento mejor. Y te voy a explicar un poquito de qué es lo que pasa en tu cerebro. Nuestro cerebro ama las recompensas rápidas, y procrastinar suele dar una recompensa inmediata, que es el alivio. Porque cuando pospones algo incómodo, tu ansiedad se baja por unos momentos, por un ratito. Y entonces tu cerebro aprende, bueno, si evito esto, me voy a sentir mejor. Y se comienza a repetir este patrón. Por eso, procrastinar puede volverse automático, aunque racionalmente sepamos que eso realmente nos está perjudicando. Y es que la procrastinación no siempre se ve como no estoy haciendo nada. Y esto de hecho es muy importante,
porque mucha gente termina procrastinando siendo extremadamente productiva. ¿Y cómo? Pues haciendo 1000 cosas, excepto lo importante, que se ponen a contestar correos, se ponen a organizar archivos, planean y planean y planean, investigan de lo que están planeando, toman cursos, hacen listas de todo lo que se supone que van a hacer, pero esto simplemente nunca inicia, y eso también es procrastinar. Y de hecho, todo esto en conjunto muchas veces se disfraza con que es una persona perfeccionista, porque muchísima procrastinación viene del miedo, no del desinterés, sino del miedo a hacerlo mal, el miedo a no cumplir con las expectativas ¿de quién? De todos. Miedo a decepcionar, a descubrir que tal vez no soy lo suficientemente capaz como yo pienso, y entonces pues las personas simplemente prefieren no iniciar, porque mientras no inicien todavía existe en nuestra cabeza esa fantasía de que vamos a hacerlo de una manera perfecta y que somos perfectos haciéndolo. Y en cuanto lo podemos llegar a hacer, pues aparece esa posibilidad de equivocarnos, esa posibilidad del error. Y para muchas personas equivocarse no es simplemente como, bueno, cometí un error y listo, sino lo sienten como yo soy el error. Y ahí es en donde cambia todo, porque se siente muy distinto. Y algo importante es que también la procrastinación puede venir del estar agotado. Y es que a veces romantizamos, bueno, en general la cultura romantiza demasiado la disciplina, y no nos preguntamos algo tan básico como ¿mi cuerpo y mi mente realmente tienen energía? Porque hay personas que no procrastinan porque sean personas flojas o por flojera. Procrastinan porque viven todo el tiempo agotadas, están mentalmente saturadas, emocionalmente se sienten drenadas y simplemente se sobreexigen. Y un cerebro cansado busca sobrevivir, no está buscando rendir óptimamente. Por eso muchas veces no necesitas más presión todavía, sino necesitas un descanso real. Y aquí me gustaría señalar algo que es sumamente importante, porque el descansar no es procrastinar. Porque descansar sí te recarga, sí te da y te devuelve energía nuevamente, y la procrastinación no. De hecho, muchas veces terminas más cansado después de haber procrastinado todo el día, porque nunca descansaste en realidad, solo estuviste, digámoslo, fugado mentalmente. Y hay una diferencia enorme entre estoy recuperando energía y estoy evitando el sentir incómodo o incomodidad por hacer esta tarea. Y bueno, pues ahora imagina juntar todo esto con las redes sociales, que están diseñadas para destruir un poco tu capacidad de concentración. Tu cerebro comienza a acostumbrar, seguramente más bien tu cerebro ya está acostumbrado a los estímulos rápidos, a los videos de 15 segundos, que te saltas en 2, a la dopamina constante, a los cambios rápidos de información. Entonces, cuando llega una tarea que es larga, que es lenta o que simplemente necesita que pienses, que te demanda, tu cerebro la siente intolerable. No porque seas incapaz, sino porque estás hiperestimulado. Y cada vez pasa algo que es mucho más fuerte, porque ya nos cuesta tolerar el aburrimiento cada día más. Pero el aburrimiento es necesario para procesos profundos como el estudiar, como el crear, el escribir, el simplemente pensar y el aprender. Sin tolerar el esfuerzo mental sostenido, todo empieza a sentirse pesado y abrumador. Y aquí es en donde viene una parte que es bastante cruel de este ciclo, porque procrastinas, luego te sientes culpable, después te criticas, piensas que eres un flojo, un inútil, un irresponsable,
y esa culpa te genera más ansiedad y la ansiedad vuelve a hacer que vuelvas a procrastinar y se convierte en un círculo. Por eso castigarte rara vez arregla la procrastinación y de hecho muchas veces solo la empeora. Pero no te vayas porque al volver te vamos a decir qué hacer si me la paso procrastinando. A veces avanzar es simplemente respirar. En un momento regresamos. Alegría musical en nuestra programación, con canciones mexicanas que son puro corazón. ¡Viva México, señores! Nuestra música también, en música ranchera, Radio Ranchito es la primera. En la mañana muy tempranito, despierte con alegría, con la música bonita de Radio Ranchito, que es la mejor compañía. Radio Ranchito me gusta más. Lo que piensas importa. Retomamos la sesión en Frecuencia Mental. Estamos de vuelta y ahora sí te voy a dar algunos tips de, bueno, ya me dijiste, ya me sentí identificado con que soy un procrastinador, pero ¿qué hago con esto? Lo primero que puedes hacer es dejar de pensar que necesitas motivación para actuar, porque la mayoría de las veces la motivación aparece después de empezar, no antes. La segunda cosa que puedes hacer es hacer las tareas más pequeñas, porque el cerebro se puede asustar un poquito, paralizar con cosas ambiguas como tengo que arreglar mi vida. Es diferente de que le mandes esa señal de voy a trabajar 10 minutos a, bueno, voy a arreglar toda mi vida. Es un problema mucho más complejo que necesita más trabajo. Entonces necesitas las tareas grandes dividirlas en pequeñas cantidades, en objetivos pequeños. Lo tercero es entender cuál es la emoción que estás evitando. Debes de preguntarte, ¿qué es lo que me hace sentir esta tarea? Porque tal vez no estás evitando trabajar, tal vez estás evitando sentirte insuficiente. Incluso puede llegar a pasar que ya al estarlo haciendo sí lo disfrutas y te preguntas también como de, bueno, ¿y por qué lo he estado evitando tanto si realmente sí me gusta hacerlo? Y aquí está la respuesta. Puede ser que debes de checar si no es que estás evitando el sentirte insuficiente. La cuarta cosa es reducir la fricción. A veces esperamos una disciplina extrema en ambientes de distracción y eso pues realmente no funciona. Tu entorno influye muchísimo más de lo que crees. Y el quinto es dejar de romantizar la productividad extrema, porque tu valor no depende de cuánto produces y vivir agotado no es una medalla que te tengas que colgar. Y aquí hay algo de lo que casi no se habla, porque la procrastinación no solo afecta las tareas, también afecta la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Porque cuando constantemente estás dejando las cosas para después, postergando las cosas importantes, empiezas a construir una narrativa interna que te empiezas a contar a ti mismo. Y esa narrativa suele sonar como, es que yo nunca termino nada, siempre dejo todo al final, no tengo disciplina, soy un desastre, algo está mal conmigo. Y poco a poco dejas de ver la procrastinación como un comportamiento que estás realizando
y empiezas a verla como tu identidad. Tú eres eso. Y ahí es donde se vuelve mucho más pesada la procrastinación, porque ya no solo estás luchando con una tarea que no quieres hacer, sino estás luchando con la sensación de que te estás decepcionando constantemente. Y eso impacta mucho la autoestima. Pero desde la psicología esto tiene relación con algo importante, que es la autoeficacia. O sea, la confianza que tienes en la capacidad de hacer cosas y de resolver situaciones. Cada vez que incumples algo contigo mismo, aunque sea algo pequeño, esa confianza se va desgastando un poco y aparece algo que puede llegar a ser bastante peligroso, porque comienzas a dejar de confiar en tu propia palabra. Te prometes empezar temprano, pero no lo haces. Te dices que ahora sí vas a cambiar y vuelves a caer en exactamente lo mismo. Y aunque parezcan estas cosas como bastante simples, nuestro cerebro no lo ve como algo simple, lo registra como patrón. Por eso muchas personas procrastinan y al mismo tiempo sienten muchísima frustración con ellas mismas. No porque no quieran avanzar, sino porque sienten que ya no son confiables simplemente. Y pasa algo curioso, porque entre más importante es una tarea, más fácil es procrastinarla. Pero ¿por qué pasa esto? Porque más importante significa más presión emocional. No es lo mismo responder un correo que empezar un proyecto que podría cambiar tu vida. A veces procrastinamos precisamente aquello que más nos importa o que más queremos hacer, porque ahí también están nuestras expectativas, nuestros sueños, también el miedo al fracaso y a veces hasta también miedo al éxito, porque crecer también da miedo, cambiar da miedo y hacer cosas reales, por supuesto que da miedo. Mientras algo siga pendiente, todavía puede seguir en nuestra imaginación siendo perfecto, pero cuando lo intentas de verdad, existe esa posibilidad de que no salga como estabas esperando. Y muchas personas prefieren quedarse atrapadas en ese algún día, antes que enfrentarse a la realidad y a esa incertidumbre. Además, desde las funciones ejecutivas del cerebro, la procrastinación también tiene relación con dificultades las funciones ejecutivas son una especie de habilidades mentales que están encargadas de iniciar acciones, de organizar, de priorizar, de sostener nuestra atención, de controlar nuestros impulsos y de regular nuestras emociones. Y estas funciones dependen muchísimo de nuestra corteza prefrontal. Por eso, cuando una persona vive bajo estrés crónico, en ansiedad, agotamiento o sobreestimulación constante, le cuesta muchísimo más iniciar tareas, y no porque no quiera, sino porque su capacidad de autorregulación está saturada. Por eso, en algunos casos, la procrastinación puede relacionarse con ansiedad, con depresión, con agotamiento crónico. Y esto es importante aclararlo porque el Internet romantiza demasiado la productividad. Y no solo el Internet, en general la sociedad, como si todo se resolviera con despertarte a las 5 de la mañana, tomar café. Pero no siempre es disciplina. A veces realmente hay un cerebro realmente agotado, saturado o emocionalmente bloqueado. Y aquí hay una reflexión importante. La procrastinación prolongada termina robando algo más grande que nuestro tiempo. Nos termina robando nuestra confianza, porque vivir constantemente postergando cosas importantes hace que la vida se sienta como si estuviera estancada. Y cuando una persona siente que no está avanzando,
empieza a sentirse atrapada. Por eso, trabajar la procrastinación no solo se trata de hacer más, también se trata de reconstruir la relación que tenemos con nosotros mismos, de aprender a confiar otra vez en que sí podemos empezar, que sí podemos sostener procesos y que sí podemos hacer cosas incluso aunque no sean perfectas. Y de pronto te das cuenta de que llevas muchísimo tiempo viviendo en pausa, esperando ese momento correcto, la motivación correcta e incluso la energía, esperando la validación, el convertirte en otra persona para entonces sí empezar a vivir. Y eso desgasta muchísimo, porque en el fondo la procrastinación no solo retrasa tareas, muchas veces retrasa sueños, relaciones, decisiones, versiones completas de nosotros mismos. Y cuando entiendes eso, la conversación cambia completamente, porque entonces dejas de preguntarte, ¿qué es lo que me está pasando? Y empiezas a preguntarte, ¿qué es lo que estoy cargando? A veces queremos arreglar la procrastinación con disciplina extrema, con más horarios, con más presión, con más culpa, con más exigencia. Pero hay personas que ya viven presionándose todo el tiempo y aún así siguen sintiéndose insuficientes. Porque el problema no simplemente es o no siempre es la organización. A veces es la manera en la que nos estamos hablando cuando no logramos las cosas, la forma en la que nos castigamos o en cómo convertimos un error en una prueba. Y esa prueba es la prueba de que no soy suficiente, no soy capaz. Y honestamente nadie florece bajo el odio constante hacia sí mismo. Puedes avanzar desde el miedo un rato, desde la presión un rato, desde la culpa, pero no para siempre. Eventualmente tu cuerpo va a colapsar en algún momento, la mente se va a saturar y todo va a empezar a sentirse imposible. Y es que vivimos en una cultura obsesionada con producir, donde descansar genera culpa y estar ocupado se volvió un símbolo de valor, y donde pareciera que si no estás haciendo algo útil, simplemente estás perdiendo el tiempo. Y entonces mucha gente ya no sabe distinguir entre cuando estás cansado y cuando tienes flojera, y termina exigiéndose incluso en momentos donde claramente su cuerpo le está pidiendo que pare. Hay personas que llevan tantos años funcionando desde la presión que su sistema nervioso ya asocia productividad con una amenaza real. Entonces cada tarea importante activa ansiedad, no porque sean incapaces, sino porque internamente aprendieron que equivocarse era peligroso, que descansar era flojera y que fallar era decepcionar, que valer dependía de rendir. Y ningún cerebro funciona bien bajo amenaza constante. Por eso, sanar la procrastinación también implica aprender algo muy difícil: el tolerar que no tienes que ser perfecto, el ser imperfecto, el hacer las cosas mal al principio y no tener todo resuelto, el no sentirnos preparados para hacer las cosas y el no saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Porque mucha gente cree que primero necesita confianza para actuar, pero muchas veces la confianza aparece después de actuar, después de sobrevivir al error, después de darte cuenta de que si te equivocas no te va a destruir, y después de comprobarte que puedes sostener incomodidad sin abandonar todo. Y tal vez esa es la verdadera conversación del día de hoy.
no cómo convertirte en una máquina de productividad, sino cómo dejar de vivir peleando contigo mismo, cómo construir una relación más sana con el esfuerzo, cómo saber descansar, una relación más sana con el error, con tus límites, con tu valor personal, porque tu valor no aumenta cuando produces más y tampoco desaparece cuando te permites descansar. Eres valioso incluso en los días donde no estás rindiendo al máximo, incluso en los días donde dudas, incluso en esos días en que no puedes con todo. Y sí, claro que es importante responsabilizarnos, pero responsabilizarte no significa que tengas el derecho de maltratarte. No significa vivir humillándote mentalmente cada vez que te equivocas. La disciplina sana no nace del odio, nace del autocuidado. De entender que hay cosas que sí merecen tu energía, que merecen tu tiempo, presencia, aunque nos den miedo. Entonces, el objetivo no es convertirte en alguien que jamás procrastina, porque siendo realistas eres humano. Quizás el objetivo es otro, y es que el miedo deje de tomar todas las decisiones por ti, que puedas empezar aunque no te sientas listo y que puedas equivocarte sin que eso se convierta en la cosa peor del mundo, en una destrucción. Descansar sin culpa y construir una vida donde tu valor no dependa únicamente de cuánto haces, porque al final la procrastinación no destruye tu vida de golpe. De hecho, usualmente lo hace de poquito, lentamente, convenciéndote de que todavía hay tiempo, de que mañana lo vas a empezar, de que podrá haber otro intento. Y así se nos pueden ir años enteros o la vida incluso. Por eso hay momentos donde uno tiene que dejar de esperar la versión perfecta de sí mismo y empezar desde la versión real, desde cómo somos en ese momento. La que está cansada, la que está confundida, que se siente insegura y que es imperfecta. Porque incluso esa versión merece avanzar. Aquí están nuestras redes. En TikTok, encuéntranos como Frecuencia.mental. En Facebook, búscanos como Frecuencia Mental. Síguenos en Instagram como Frecuencia-mental. Cuéntanos tu historia al 4433 381939. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Antes de irme, me gustaría agradecer a Radio Ranchito y a Presumiendo México por brindarme este espacio, para que este tipo de información llegue a más personas. Recuerda que aquí platicamos de lo que sí duele, de lo que casi no se dice y de cómo construir una vida más consciente. Soy la psicóloga Jessica González y esto fue Frecuencia Mental. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental.